Ahora sí. Nosotros habíamos visto esto y, claro, dijimos que tenía muchos problemas en relación a la coherencia, en relación a la cohesión. Se saltaba pero sobre todo coherencia porque se salta de un tema a otro, rompe las estructuras, no sigue el mismo género cuando está hablando de un tema, tampoco sigue, no se sabe bien a qué está haciendo la referencia, y ahí teníamos una problemática, ¿ah? Y que se va a ver aún más sobrecargada por el tema de la falta de cohesión, es decir, esa unión entre las partículas internas del texto. Creo que eso no lo habíamos alcanzado a ver, el tema de la cohesión. ¿Cuáles eran los mecanismos de cohesión? ¿Qué es lo que vamos a entender por deixis? ¿Qué tipos de deixis hay? Creo que eso no quedó en el tintero. Así que lo vamos a ver. Bien. ¿Dónde quedé? Acá. Ahí. Entonces, para retomar el tema de coherencia, es parte de esta necesidad de que todo este texto tenga esta unidad temática, que respondieron bien ahí en sus evaluaciones, esta unidad temática, y que va a tomar distintas estructuras que al final van a ser estos tipos de párrafos, de enumeración, de conclusión, o sea, según su ubicación, introducción, conclusión, transición, según su estructura, si va a ser comparación, contraste, si va a ser, ¿cuál era el otro problema? Solución, cronológico, secuencial, enumeración. Los otros eran según su modalidad discursiva, si es narración, descripción, párrafos de, ¿cuál era el otro? De argumentación, expositivo, explicativo. Entonces, todas esas son distintas formas que va a adoptar, pero es la estructura prácticamente o la intención, pero el contenido nosotros lo vamos a extraer, vamos a poder comprenderlos y con nosotros como escritores vamos a tener que hacernos entender a través de la unidad temática. Y eso se relacionaba directamente con lo que era coherencia. Entonces la coherencia es esto, mantener siempre el hilo. Y el otro es la forma que vamos a adoptar. Y veíamos en este ejemplo que efectivamente la coherencia se pierde. También otros elementos, cómo nosotros vamos a observar esa coherencia a lo largo de todo un texto es a través de las repeticiones, a través de los marcadores textuales, que los vamos a ir revisando. Tengo que dejar eso, se me está yendo. ¿Dónde está el cuaderno? Aquí está el cuaderno de las notitas. Subir guía de conectores y marcadores. Que eso vamos a ver. La próxima semana me interesa que dedicamos un buen rato ahí a hacer ejercicios. Ojalá que se sientan mejor, que no tengan tanto tutu, o que se vengan con un tazón de café para sentirse un poquito más animados. Sigamos. Bien. Entonces, luego de esta coherencia global, es decir, que todo el texto o todo el párrafo va a seguir siempre la misma temática, también vamos a necesitar esta cohesión. Es decir, lo que se nos desarrolla como tejido, no sé si alguno hace crochet, teje, pero hemos visto un chaleco y la cuestión es eso, que vayamos tomando todos los puntos y que no se nos salte ninguno, que no nos quede ahí un punto volando o dos veces el mismo, es decir, que seamos redundantes, por ejemplo, o que no sepamos hacer la referencia necesaria. Eso es un tejido. Si redactamos mal, nos queda un tejido también mal hecho, desordenado. Y teníamos, bueno, según Landquist, más grande esto, que habían 3 procedimientos esenciales, que iba a ser la correferencia, la contigüidad semántica y los
conectores. Esencialmente esto va a ser la función de los mecanismos de cohesión. ¿Cuál iba a ser la recurrencia? Esencialmente es cuando repetimos constantemente. Vamos a repetir la misma palabra porque o no existe otra, o porque ya se nos han agotado los sinónimos, los otros tipos de mecanismos de cohesión pertinentes, así que podemos volver a repetirlos. Como la más básica. Luego tenemos la semántica. ¿A qué hace referencia esto? No recurrimos ya a la misma palabra, pero sí vamos a recurrir a términos que aludan al mismo significado de esa palabra. Y ahí tenemos los sinónimos, los antónimos, la identidad del referente y los hiperónimos. No recuerdo si alcanzamos a ver esto, creo que no estoy segura. Por favor, chicos, si no, si ya lo vimos, me dicen, ya para pasar a una lectura e ir haciendo la ejemplificación de un buen texto. Los sinónimos, bueno, los conocemos. Palabras distintas, pero que se utilizan con la misma intención, con el mismo significado dentro de un texto. En este ejemplo, Juan rompió un tiesto, era una maceta muy bonita. ¿Cuáles son los sinónimos, al menos dentro de esta oración? En este caso serían tiesto y maceta. Excelente. Y maceta. Simple. ¿Cómo lo sabemos? Porque el verbo igual, ¿qué es lo último que se ha mencionado? ¿De qué se está hablando? De que Juan rompió un tiesto. Luego se nos viene un objeto, entonces obviamente ya dejamos de hablar de Juan en este caso y estamos haciendo referencia al objeto que estaba en la oración previa, con un sinónimo. La identidad del referente. Ejemplo, balón y esférico. Se da mucho con los apodos, o sea, es como el ejemplo más cotidiano que encuentro. Cuando nos referimos a algo o a alguien solamente por una característica que lo distingue de otros. En este caso, en vez de decir balón o un sinónimo pelota, podemos decir el objeto esférico. Entonces, esa característica, es decir, que es redondo, nos va a poder distinguir o podemos hacer esa corrección de, ya se está haciendo referencia a X, en este caso la pelota, objeto, por esférico. Insisto, de repente igual en la vida cotidiana lo hacemos con los apodos. La flaca, el ruliento, la pecosa. Nos estamos refiriendo a un elemento característico para poder distinguir al sujeto a quien estamos haciendo la referencia. ¿Qué otro ejemplo puede ser una identidad referente? Cuando, oye, pásame las amarillas. Quizás dentro del contexto ya antes se había estado estableciendo de, no sé, ¿qué podría ser? De ropa, de poleras. Están organizando y en vez de volver a decir poleras, decimos, pásame las amarillas. Por el color y por el contexto que nos vaya a dar el párrafo o el texto en su generalidad, vamos a entender que esa identidad del referente, esa característica, está haciendo referencia a el objeto que en algún momento ya se había mencionado. Eso es importante, la cercanía de los elementos en este caso. Antónimos. Su padre tenía un coche grande, él prefería uno pequeño. Bueno, el antónimo aquí está en la cualidad. Siempre el antónimo son por cualidades. Por lo tanto, como nosotros sabemos que está haciendo referencia a el coche, específicamente. Es lo que se está reemplazando o se está omitiendo la palabra coche. Y como sabemos que seguimos haciendo referencia a un automóvil, es por las características. En el primer caso se estaba hablando de un automóvil grande. Él prefería, me faltó una tilde y no me había fijado, uno pequeño. Seguimos con el sentido, con la coherencia dentro del texto. Es decir, no vamos a empezar a hablar ahora de, no sé,
prefiero uno pequeño que un computador, no tiene sentido, deja de ser coherente. Entonces, para que mantenga esa coherencia, vamos a usar un mecanismo de cohesión con los antónimos, es decir, con las características. ¿De qué se sigue hablando? Seguimos hablando de automóviles. ¿Cómo sabemos que se sigue ese mismo hilo temático? A través del uso de antónimos. Entonces, al fin y al cabo, la cohesión nos va a permitir como esa especie de pegar las ideas, de mantener la unión entre las distintas partículas lingüísticas que estamos encontrando aquí en el texto. Y luego tenemos los hiperónimos. Los hiperónimos son palabras que van a englobar otras más específicas. Es como un cajoncito, lo he explicado, un cajoncito ahí, y yo meto todos los tipos de palabras ahí dentro de ese cajón, no sé. Libros, lo que se me ocurre, libros. Y dentro de los libros, o textos, más amplio, textos, ese es mi cajón. ¿Qué puedo poner dentro de textos? Novelas, cuentos, poesía, ensayos, artículos de opinión, cartas al director. Y ahí vamos a encontrarnos con una gran cantidad. Ahí tenemos el ejemplo, en todo caso, de los lirios de las flores. El hiperónimo flor, que nos va a permitir encerrar o guardar una serie de otros elementos más específicos, como los que están aquí descritos. Gladiolo, amapola, lirio. Estos serían hipónimos, por si acaso, ¿ya? El continente sería el hiperónimo, donde están los otros enmarcados, y el contenido serían los hipónimos, el léxico específico. Luego encontramos la sustitución. La sustitución es ya un reemplazo total. Ya no estamos hablando de necesariamente que no seguimos usando o características o sustantivos con un significado similar, sino que en este caso vamos a cambiar la partícula por completo. Encontramos las proformas léxicas, que es la cosa, hacer. Me acuerdo que antes usábamos mucho la cuestión. Pásame esa cuestión, que pasa a ser una especie de proforma, porque nos sirve para reemplazar absolutamente todo. La cosa. Insisto, el caso de la ferretería, me acuerdo que salió un tiempo la crítica de cuando uno va a comprar a la ferretería, me da la cosita del cosito. ¿Por qué? Porque como no sabemos qué es, reemplazamos el nombre técnico con la palabra cosa, que sirve para todo. ¿Qué es esto? La taza, una cosa. ¿Qué es el mouse? Una cosa. El computador es una cosa. Y lo mismo con los verbos, que sería con el verbo hacer. Yo no preparo, yo no cocino, yo hago la comida. No limpio, hago la limpieza o hacer el aseo. Yo no estudio, hago la tarea. Entonces ahí tenemos ese reemplazo constante, y en vez de utilizar los términos exactos, los podemos reemplazar con estas proformas. Es como un comodín, palabras comodín también les dicen. Para nuestra redacción, para nuestro caso, no es recomendable, es decir, para la escritura académica. Evítenlo a toda costa. Se supone que la escritura académica es precisa, ¿ya? La escritura académica no admite este tipo de ambigüedades. Así que en una corrección, probablemente lo primero que haga sería tacharle, aparte de cualquier otro error, tacharle esas proformas, y se va a exigir la utilización del término adecuado, del término específico. Luego, nos vamos a encontrar con los pronombres personales. Bastante común, bastante simple.
de tercera persona. Juan llegó tarde, lo estábamos esperando. Ahí tenemos ese Juan, se reemplaza con el lo. El lo. Relativos. El pronombre relativo aquí se va a relacionar al qué, por si acaso. Porque si nos empezamos a analizar, esto es un artículo definido, sustantivo, verbo y adjetivo. Entonces, ¿cuál es el pronombre acá? Porque todos estos son pronombres. En este caso es el qué, porque está haciendo esa relación. ¿Qué es lo comprado? La casa. Entonces, ahí lo relaciona. Lo comprado se relaciona con la casa. ¿Qué es lo bonito? La casa, que es la casa comprada. Luego tenemos los indefinidos, en este caso los unos, otros. En este caso, ¿a qué se refiere con indefinidos? La oración nos dice nietos, pero no nos aclara específicamente cuántos nietos son, no nos dan nombres, o no sé, algún tipo de diferenciación entre los mayores, los menores. Solamente se nos dicen que unos y otros. No sabemos quiénes en específico, por eso son indefinidos. Solamente llegaron algunas personas en distintos horarios. Luego tenemos los pronombres posesivos, en este caso el su, mi, tú, para que no se olviden. Suyo también. Sí, suyo. Ahí tenemos, Luis ha ido en autobús. Su coche está roto. Con ese su, nosotros estamos reemplazando a Luis. Entonces, en vez de volver a insertarlo en la oración y que se nos haga pesado, Luis ha ido en autobús, el auto de Luis está roto. O porque, punto y coma también puede reemplazar un porque, porque el coche de Luis está roto, está averiado. Posesivos. Demostrativos. Luis y Juan vinieron a verme, este quería ayuda y aquel dinero. Demostrativo. ¿Ah? ¿Cuál? ¿A quién estoy haciendo referencia? Como a estar apuntando a las cosas. Aquí, en este uso del este y el aquel, también es bastante común encontrar errores. Sobre todo en este tipo de casos, cuando son dos elementos seguidos. He visto más el error no en la redacción, porque, bueno, no es tan común, pero sí he visto que hay un problema de comprensión lectora cuando tienen que identificar a quién está haciendo la referencia. Preguntas de tipo de extracción textual. Por ejemplo, una pregunta sería, ¿quién de los dos amigos quería dinero? Está textual, pero aún así, insisto, he visto casos que se equivocan. En este caso, ¿quién sería el que quiere dinero, chicos? Juan. El último, Juan. ¿Ya? Juan. ¿Y quién quería ayuda? Luis. Ese sería entonces. No. ¿Ven? Ahí se genera esa confusión. Cuando se nombren, hayan dos elementos y haya un de la siguiente oración, siempre este pronombre demostrativo va a hacer referencia al último elemento mencionado, es decir, al más cercano. A ver. ¿Dónde está esta cosa? Entonces, Juan es este. ¿Quién quería ayuda? Era Juan. Y aquel, el elemento que está más lejano, es decir, el más distante de aquí, sería
Luis. Aquí Luis es el que quiere dinero, aquel, ese que está por allá lejos, ya de este elemento mencionado. Entonces, siempre el último elemento dicho, aquel, el que está más lejos, el primero. Luego tenemos los reflexivos y recíprocos, esencialmente el C. Profesora, ¿Mm? disculpe, pero la Monse me dijo que le dijera que se le fue el internet. Ah, ya, no se preocupe. Cuando pueda Ok. nomás ahí volverá. Ojalá que le retorne rápido la red. Sigamos. Reflexivos y recíprocos. Esto es el C, por si acaso. Los pronombres reflexivos tienen relación con el verbo, si el verbo recae sobre la misma persona que lo está realizando. Un ejemplo, se duchó. ¿Quién realiza? Juan se duchó. ¿Quién realiza la acción? Juan, ¿cierto? ¿Y a quién está duchando Juan? No, el pajarito me responde. A él mismo. Eso, gracias, Tiare. Si no pueden, escriban en el chat, chicos, sí. Ya. Ahí Tiare, pobrecita, con su voz, Profesora, su gargantita. Dígame. oye, disculpe, pero sabe, tengo un problema para tratar de ingresar a Eller. Me está solicitando unos correos que yo no poseo. Y no, yo Ah, desconozco el correo institucional, así que si hacemos la actividad ah, de hoy por ahí. no, hoy día parece que vamos a hacer contenido y vamos a relacionar un texto, ver bien cómo se generan distintas, vamos a hacer una lectura, así que no se preocupe por entrar al menos a leer hoy día, no. Ok, gracias. ¿Su correo institucional no lo tiene Carlos? No lo poseo. Tampoco tiene la clave, nada. Tengo mi clave de internet y todo eso, pero no sé cuál es mi correo institucional. Dicen que tengo un correo institucional, pero no Sí, tengo idea de cuál es. sí, todos lo tienen. A ver, se lo voy a dejar en el chat después, ¿ya? Vale, gracias, muchas gracias. Okay. Bien, entonces tenemos los reflexivos. Juan se ducha. C. Ese C va a ser nuestro pronombre. Es reflexivo porque ¿quién está realizando la acción? Juan. ¿A quién está duchando Juan? A sí mismo. Entonces la acción se refleja. Josefa se mira. Lo mismo. Se mira en el espejo. Se refleja. Los recíprocos serían, es bastante similares también el C. Me miro igual es un reflexivo. Recíprocos cuando dos personas realizan la misma acción. Por ejemplo, Alberto y Andrea se saludaron. Ambos hicieron la misma acción de saludarse, pero obviamente no se saludaron a sí mismos, se saludaron uno al otro. Entonces ahí la acción es recíproca, es mutua. Y luego los otros que serían, van a de sustituir, son los adverbios. ¿Por qué? Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo, el parque. Yo no vuelvo a decir o no vuelvo a reemplazarlo con otra palabra que tenga un significado similar. Por eso estamos sustituyendo. No es que estoy utilizando una característica, no estoy usando un sinónimo, un antónimo, sino que estoy reemplazando toda la forma, es decir, lo que es sustantivo, con otra forma lingüística. En este caso, adverbios, o en los anteriores, pronombres. Salieron al parque. Allí, adverbio de lugar, vieron a sus amigos. Y ahí inclusive tenemos otro pronombre también que hace un elemento de sustitución, pronombre posesivo, y el adverbio, allí. Bueno, también hay otros elementos de cohesión que nos van a permitir ver que coincida dentro del texto, por ejemplo, en este caso, las conjugaciones verbales, porque
las conjugaciones siempre van a estar definidas por el sujeto, es decir, la persona que está realizando la acción. A veces conjugamos mal los verbos. Y al conjugar mal los verbos, ahí tenemos un error de cohesión. Y también de coherencia, porque puede generar una duda de, ok, se me está hablando que hay un sujeto acá realizando una acción, pero no son los que habían sido mencionados. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Ahora. Entonces son los mecanismos. ¿Qué quiere decir en mecanismo? En otras palabras, el cómo. ¿Cómo yo voy a reemplazar cosas de que mi texto no se haga repetitivo, no estar diciendo siempre la misma palabra prácticamente? ¿Cómo? Sustituyendo con una recurrencia léxica, cuando sea necesario, o con una recurrencia semántica, es decir, reemplazando el significado. Una vez ya establecido nuestros mecanismos, tenemos que establecer que esto va a generar un proceso o este fenómeno de la deixis, la deixis textual. Y la deixis esencialmente es ¿qué es lo que se va a reemplazar? Se va a reemplazar algo ya mencionado, estoy adelantando la información, voy a suprimir, voy a reemplazar un lugar, una persona, un tiempo. Entonces es más del cómo, la deixis nos va a permitir entender qué es lo que estamos haciendo, esta sustitución o esta recurrencia. La anáfora es cuando nosotros el elemento que se reemplaza ya lo hemos mencionado. Por eso, el chico llegó tarde. Tuvo problemas para tomar la micro, por decir un ejemplo. Estamos hablando siempre del chico, pero lo vamos a reemplazar con este pronombre, pero ya se nos mencionó, es decir, ya se nos dijo que este texto va a hablar de un muchacho. Entonces cada vez, ahora la sustitución, vamos a tener que ir hacia atrás, hacia anáfora, para hacernos recuerdos, seguimos hablando de el mismo muchacho, vuelve atrás, vuelve atrás. La catáfora nos adelanta. ¿Y cómo nos va a adelantar? Aquí dice, le di el libro a Pedro. Con este lee, el lee, este pronombre igual, de un tercero, estamos hablando de una tercera persona que se viene. No sé quién. Por ejemplo, podríamos leer acá, y borremos eso. Le di el libro. Pero si no se nos ha dicho, es la primera vez que se nos menciona este libro, o en la acción de entregarlo, obviamente no estamos haciendo una anáfora, porque nos falta información. Entonces, ¿qué significa? Que va a introducirse a una persona. En este caso, a Pedro. A ver. Ese le nos va a adelantar. Viene alguien, se nos va a introducir un sujeto o una información que antes no había sido dada y está siendo introducida a través de este pronombre. Le di el libro. ¿A quién le dio el libro? Bueno, a Pedro. Ahora te lo digo. Ahí está. Pedrito va a tener el libro. Y el otro es la elipsis, que en este caso, igual, ya se nos menciona, sabemos, ya sea el sujeto o el objeto, la acción, y para no hacerlo redundante, simplemente lo podemos eliminar. Y esa es una también, tiene relación con el uso de la puntuación en estos casos. Aquí está reemplazado con el punto y coma. ¿Quieres tomar algo? Aquí el signo de puntuación va a reemplazar a la acción. Pero está también la coma. Ya la coma es como el principal elemento, bueno, está dentro de sus funciones la elipsis nominal y elipsis verbal. De hecho, el primer ejemplo, que dice yo soy profesora, trabajo en un instituto, se está generando una elipsis nominal. ¿Por qué? Porque estás eliminando al sujeto. ¿De quién se está hablando? De el yo. ¿No?
Bueno, acá una mujer. Y no vuelve a repetir, es decir, yo soy profesora, yo trabajo en un instituto, yo hago esto, yo, imagino. De repente tenemos gente así que habla mucho del yo. En esos casos hay que hacer elipsis. ¿Qué quiere decir? No volver a repetirlo porque no es necesario. En este caso, la cohesión se va a mantener con la conjugación del verbo. Al decir trabajo, estoy incluyendo al sujeto, al yo. Así que se va a entender de igual manera. En la segunda hay una elipsis verbal. Estamos sustituyendo la acción. ¿Queréis tomar algo? ¿Quieres tomar algo? Un café. Obviamente el café no se lo va a comer, ¿cierto? Sería extraño. O hacer un café. No, sabemos que está haciendo referencia con este elipsis a la acción de si quiere tomar algo. ¿Quieres tomar algo? ¿Quieres tomar un café? ¿Quieres tomar un té? ¿Quieres tomar una bebida? ¿Quieres tomar esto? Entonces, no vamos a estarlo repitiendo a cada rato. Y, nuevamente, el mismo contexto nos permite entender que está haciendo referencia a la pregunta. Es como cuando éramos niños y se nos ponían estas preguntas, bueno, tipo ensayo, y lo primero que hacíamos era copiar exactamente la pregunta. No sé, ¿de qué color era la casa del personaje principal? La casa del personaje principal era de color. ¿Cierto que hacíamos eso? Bueno, ahí estamos haciendo una recurrencia léxica prácticamente, que estamos repitiendo lo que dice la pregunta, pero a medida que avanzamos y tenemos esta capacidad de abstracción más desarrollada, nosotros ya no seguimos respondiendo de esa manera. No seguimos diciendo, la casa no, decimos, ¿de qué color era? La casa era roja, punto. Y hacemos una elipsis en relación a la acción mencionada. Así que ahí vamos eliminando. O simplemente ponemos era roja y nada más. Voy a borrar, porque si no, ahí sí. Si no se entiende, me dicen chicos, ¿ya? Por si acaso. No quiero que se me queden con dudas. Y lo otro es la referencia de lo temporal, lo espacial y lo personal. ¿Qué quiere decir esto? El temporal que vamos a hacer reemplazo de, como dice ahí de perogrullo, el tiempo. Ahí dice, hoy, ahora, ayer, el mes pasado, el año pasado, hace poco, recientemente. Por ejemplo, ¿qué se puede decir en un texto? Hace poco, y el texto es de salió, o ponemos hace poco, en el año 2015 se hizo un gran descubrimiento de tal cosa. Ahí estamos haciendo una deixis, estamos, y es de hecho una deixis de tipo catafórica. ¿Por qué? Porque primero digo que se va a mencionar un tiempo, hace poco, y luego lo especifico, ¿en qué año? ¿Cuándo fue ese hace poco? 2015. Y ahí estamos haciendo un reemplazo. Quizá también ahí tiene otras funciones aparte de hacer solamente un reemplazo, sino que también tiene un afán de hacer un hincapié de lo nuevo del descubrimiento, de que 5 años realmente no es una gran extensión temporal, pero bueno, eso ya entra en temática de interpretación. Espacial, lo que veíamos recién en el ejemplo de la sustitución, allí, allá, acá, etc. El temporal funciona mucho con las noticias, por si acaso. Como el mismo diario nos entrega la fecha, el resto de la noticia no necesita estar estableciendo a cada rato, esto pasó tal día, esto pasó, sabemos ya. Solamente que después empiezan a darse las horas en específicos, por ejemplo, en una crónica. La espacial, bueno, la literatura, sobre todo cuando está describiendo ambiente o el teatro, cuando vemos las anotaciones, también usa bastante este tipo de deixis. Y luego la personal, que son los pronombres. Simple. Insisto, lo que veíamos como mecanismo de
de cohesión, la correferencia, la recurrencia, etc., es el cómo. ¿Cómo voy a sustituir? ¿Cómo voy a evitar las redundancias? Mientras que la de Ixis es ¿qué es lo sustituido? Es el espacio, el tiempo, la persona, es un elemento ya mencionado, un elemento que se va a mencionar o lo hemos eliminado. ¿Ya? Entonces, para evitar esa confusión, la de Ixis es el qué, el mecanismo, el cómo. Bien. Quiero que leamos un textillo. Un ejemplo simplemente. Cosa que veamos cómo ustedes vayan mostrando dónde creen que hay ejemplos de cohesión. Uy. Vamos a aprovechar de avanzar un poquito en el futuro porque igual tenemos que ver el tema de los modos de citar, por si acaso. Perdón. Ahí está, editorial. Yo te cito, tú me citas y... eso no. Y la noche de los feos para que no estemos tan cerrados a la lingüística por ahora. Vamos a ver primero un texto académico. Dice, yo te cito, tú me citas. La importancia de las referencias bibliográficas. ¿Ya? Este es de Diego Rossellini. Vamos a leer. Y esto es solamente un ejemplo, cosa que vayamos viendo los elementos de cohesión. Y quiero ver acá los... ¿Dónde está? Anota. Ahí sí. En 1955, el lingüista norteamericano Eugene Garfield fundó el Institute for Scientific Information, ISI. Su idea original fue establecer un listado de las mejores publicaciones seriadas que reuniera en uno solo todos los campos de la ciencia. La idea no era completamente nueva. El Index Medicus, un listado de publicaciones médicas predecesor de Medline y de PubMed, había sido fundado en Inglaterra en 1872. Pero esta nueva creación de Garfield, que bautizó con el nombre de Science Citation Index, no solo fue original en la amplitud del conocimiento que abarcaba, sino en el mecanismo que empleó para seleccionar las revistas que entrarían a su índice. La idea que haría a Garfield famoso y poderoso, bueno, y rico, ya que ISI fue vendida en 1982 a la multinacional Thomson Reuters por $210 millones. Fue la de determinar la importancia de las revistas basándose en el número de veces que fueran citadas. ¿Qué mecanismos de cohesión encontraron? En ese parrafito. La Daisies, no sé cómo eras por la fecha, empieza ¿Ya? con 1955. Ya, acordemos, no confundamos Deixis con mecanismo de cohesión. Siempre va a haber Deixis, pero acuérdense, Deixis es el qué. Pero está bien. Tenemos ahí el tiempo. Ya tenemos una referencia al tiempo, 1955. Vamos a ver si esta Deixis temporal se relaciona con algún otro elemento. En 1955 tiene referencia quizás con esto de 1982 como un contraste entre los periodos, las dos fechas. Ahora, también tenemos la básica, que es la recurrencia léxica, la repetición. Vamos a ver acá. Idea. Idea. Idea, nuevamente. Entonces, siempre estamos haciendo referencia con esta palabra de la ocurrencia que tuvo. Y hay una parte en que esta idea, es decir, este índice de revistas, se nombra de otra manera, que es esta. Y ahí tendríamos una recurrencia semántica, porque la idea se va a transformar en nueva creación. La idea es una nueva creación ahora.
Sería aquí, en este caso, por la característica, ¿ya? Cuando hablamos de la característica que la hace distinta, es decir, ¿qué es lo importante de esta idea? Es prácticamente que es nueva, ¿ya? La nueva creación. Que bautizó con el nombre Science Citation Index, no solo fue original, también tenemos, bueno, la sustitución pronominal. Aquí, por ejemplo, Eugene Garfield, pronombre. ¿Qué pronombres encuentran que hace referencia a Eugene? Justo abajo que dice su idea. Excelente. Su. Ahí estamos haciendo referencia a Eugenio. Fue establecer un listado de horas. La idea no era completar nada, bla, 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 bla. Y para volver a referirnos, como ya ha pasado un buen rato de la primera vez que hablamos de Eugene, podemos volver a repetirlo y nuevamente recurrencia léxica, Garfield, que bautizó acá, nuevamente, de Garfield tenemos un pronombre relativo, el que bautizó. ¿Quién bautizó esto? El mismo Garfield. Entonces ahí estamos haciendo esa referencia. Porque si hubiéramos puesto que fue bautizada, no necesariamente estaríamos haciendo referencia a Garfield, podríamos estar haciendo referencia a un tercero que no ha sido mencionado. No solo fue original la amplitud del conocimiento que abarcaba, sino en el mecanismo que nuevamente empleó para seleccionar las revistas que entrarían a su índice. Nuevamente, el su. Bueno, hay más en todo caso. Siempre, pero ahí, con los ejemplos que son más visibles, podemos ir viendo esta necesidad de cohesión para no estar repitiendo a cada rato y para, a su vez, mantener el hilo temático, que es lo que estamos hablando aquí todo el rato. Y que estos elementos, mecanismos de cohesión nos ayudan a mantener. ¿De qué se está hablando siempre? De la idea de Eugene Garfield. Exacto, de la idea de Eugene Garfield, es decir, del famoso EASY. El formato EASY. Bueno, el ISO. Pero está relacionado. Factor de impacto. La verdad que esta cosa no me deja avanzar. Sigamos leyendo un poquito. Insisto, así aprovechamos de avanzar en contenidos futuros. ¿Dónde está? Quiero borrar. Dice, el factor de impacto. Y así nació no solo el factor de impacto, impact factor, sino también la bibliometría, la disciplina para la evaluación cuantitativa y de alguna manera cualitativa de la producción científica. Por muchos años, el factor de impacto, que es el número de veces que en promedio cada artículo de una revista es citado en los 2 años siguientes a su publicación, fue el único indicador bibliométrico. Con este número, calculado cada año y publicado por EASY en el mes de agosto, se hacían los rankings de todas las revistas del SCI, disciplina por disciplina. Desde el principio, el factor de impacto recibió muchos cuestionamientos. ¿Por qué 2 años? Hay disciplinas en que la vigencia de los datos es corta y los conocimientos cambian con rapidez, así como hay otras en las que la importancia de una nueva hipótesis toma años en recibir reconocimiento y su efecto se puede prolongar mucho más en el futuro. El factor de impacto no tuvo eso en cuenta. Aquí las únicas citas que se cuentan son las que aparezcan en revistas que estén indexadas. Vamos a ver. En el SCI, en donde los países de medianos y bajos ingresos están sistemáticamente excluidos. El indicador no ajusta por las autocitaciones, ni por, ya sea cuando una revista o un autor se citan a sí mismo.
ni por la importancia de la revista en la que se hace la citación. No es lo mismo ser citado en Lancet que en, por ejemplo, el Acta Neurológica Colombiana. Bien, vamos a hacerlo ahora al revés. Vamos a ver primero cuál es la idea, vamos a sintetizar aquí la idea principal de este párrafo. ¿De qué se nos habló? Seguimos hablando de este mecanismo, el EASY, pero ¿qué se nos dice en específico? Sobre el cómo funciona la medición de las citaciones de los textos. Exacto. Sobre todo basado en el factor de impacto, que es lo que se va a repetir. Entonces, ¿cómo van a funcionar? ¿Cómo se observa o bien cómo se analiza el factor de impacto en las citaciones? Ahora, ustedes ahí ven qué elementos ustedes ven que hace referencia a el factor de impacto, que es como lo principal. ¿Qué mecanismos de cohesión aquí se están utilizando para volver constantemente al concepto de factor de impacto? Vamos a verlo aquí en esta primera partecita, simplemente. Y ustedes me dicen. Acuérdense que ustedes tienen ahí la posibilidad de también rayar la pantalla, así que si quieren subrayarlo, aprovechen. Ya, muy bien. ¿Algún otro? Acuérdense que teníamos la recurrencia léxica, la semántica y la sustitución. Profesora, Dígame. ¿qué estamos viendo ahora? Veo en esta Cohesión. parte. Cohesión. Mecanismo de cohesión, sí. ¿Qué mecanismos de cohesión aquí nos sirven para seguir hablando de este concepto de factor de impacto? Estamos aplicando ahí un poquito. Profe, Dígame. cuando donde abajo dice y su efecto, ¿Mm? se puede prolongar mucho más en el futuro. ¿Y su sería un indicador? A ver, ¿en dónde está? ¿En qué Un línea más o poquito más. menos? O márquemela ahí, no sé si podrá hacerme la rayita en la pantalla. Sí, porque el su es un pronombre, pero... Y su efecto. No sé cómo se hace. Uy, se me perdió. A ver, Ahí bien abajo. bien abajo, acá. El factor de impacto no tuvo eso en cuenta, que las únicas citas... ¿Esa? ¿Por ahí? Sí, un poquito más arriba. Arriba de factor. Ya. Ya, su Ahí efecto, donde sí. puso Dani. Sí. Los conocimientos cambian de rapidez y una hipótesis tamaño a recibir con reconocimiento y su efecto se puede prolongar mucho más en el futuro. Ya. Sí, su no hace referencia al factor de impacto, hace referencia a la hipótesis, acá. Que la hipótesis toma años en recibir reconocimiento y el efecto de las hipótesis se pueden prolongar ahí más en el futuro, más allá de esos 2 años. Sí. Bueno, el otro es que el más simple, acuérdense, el recurrencia léxica, porque a cada rato ahí está repetido el factor, ¿cuál más está de nuevo? El factor de impacto, a cada rato lo nombra. Exacto. ¿Por qué? Porque es un término muy específico, entonces es difícil reemplazarlo al menos con un sinónimo o con alguna, con una característica, porque para empezar, es un concepto compuesto, no es solamente que está hablando de factor, como para poder reemplazarlo, está hablando de factor de impacto. Así que, bien.
Aparte del factor, también vamos a ir viendo otro elemento. Por ejemplo, cuáles son los efectos. Y el efecto era la aparición de la bibliometría. Y aquí en la bibliometría sí podemos encontrar una sustitución, perdón, no una sustitución, una recurrencia semántica. Porque justo acá al ladito, no se vuelve a referir a esta como bibliometría, sino que dice disciplina. ¿Mm? La utiliza a modo de sinónimo, la disciplina. O, no, de hiperónimo, perdón. Es un hiperónimo. Disciplina, porque es una caja que va a abarcar muchas áreas de conocimiento, y en este caso específico, el hipónimo bibliometría. Bien. Así, una revista citada los 2 años de su publicación. Luego habla de la revista, dice, por muchos años factor de impacto, que es el número de veces, aquí igual acá tenemos ese que nos va a ser ese pronombre relativo, es decir, volvemos a nombrar el factor de impacto para introducirnos a su definición, el número de veces que. Entonces, ese que también es un mecanismo de cohesión, en este caso, la sustitución pronominal con un pronombre relativo del término a reemplazar. Que es el número de veces que en promedio cada artículo de una revista es citado de los 2 años siguientes a su publicación. Este su hace referencia a... ¿Con qué se está cohesionando ese su? Solo hago cocinando. Uy, estoy con la nariz, pero y no encuentro mi papel. Yo tenía papel, pero no importa. A la revista. Ahí está haciendo referencia, está generándose una anáfora, porque ya fue mencionado. Por lo general, lo más común dentro de las deixis, pasando del mecanismo de cohesión hacia lo que es deixis, lo más común son las anáforas, sobre todo lo que es el texto académico, porque necesitan dejar las cosas muy claras desde un inicio. ¿Que vaya a haber a catáfora? Sí, es posible, obvio. Pero no es tan recurrente. No es tan recurrente porque significaría que a cada rato tenemos que estar como a la expectativa de. Se puede dar, pero lo más común es la anáfora. Volver, que te mencionen el término y luego el texto va a ir volviendo una y otra vez a eso. Es como insisto, no sé cómo están ustedes en sus habilidades manuales, si lo hicieron coser alguna vez, tejer. ¿Tejieron? ¿Cosieron? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, yo no. ¿No? Ya. Bueno, esto es parecido al punto atrás. Cuando uno cose y dice como cadeneta, pero el punto hacia atrás. Tomo, avanzo, pero para avanzar, para poder agregar una nueva idea, es decir, para avanzar en mi costura de este texto, tengo que volver hacia atrás. Tengo que volver a hacer referencia a lo que ya había dicho antes. Y para así evitar tener este enredo de ideas, tenemos que estar revisando igual constantemente que la nueva información que tengo está dicha antes, o di una pista por lo menos. Dije, hoy voy a hablar de esto ahora. Estoy adelantando algo, o sí, lo mencioné, está ahí. O si no, insisto, con texto, textura, como un tejido, nos va a quedar completamente horrible si no vamos revisando cada puntada que damos. Bien, entonces eso sería esencialmente la cohesión. Para los trabajos, insisto, las futuras evaluaciones, talleres, sí vamos a seguir haciendo. Vamos a hacer algunos talleres, eso. Algunos van a ser sumatorios en el sentido de simplemente que los tengan avanzados, que los tengan hechos. Más allá de si está bien o está mal, porque a mí lo que me interesa es que
práctica. La próxima semana vamos a retomar lo que es primero, la primera clase del lunes, vamos a retomar lo que sea párrafo, para que lo tengan en mente. Vamos a retomar lo que es párrafo, vamos a analizar, ustedes analicen ahí sus estructuras y también ustedes creen sus párrafos. Recordemos que esto, la idea es escribir, así que vamos a entrar ahí a la práctica del párrafo. Y el día viernes vamos a retomar este tema de la cohesión y la coherencia. Nuevamente, que ustedes la identifiquen y que ustedes también sean capaces de redactar un texto con las indicaciones que yo les pida, es decir, escriba una temática y subraye o marque en negrita todos los mecanismos de cohesión por sustitución. ¿Mm? Me interesa eso, me interesa que vayamos poniéndolo en práctica. Una cosa es leerlo y otra cosa es hacerlo. Tenía igual acá este otro texto, que es de literatura, La noche de los feos, para que veamos cómo igual se puede dar esta cohesión dentro de un texto literario que es un poquito más libre, por decirlo de algún modo. Bien. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido. Desde los 8 años, cuando le hicieron la operación, mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz, ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos, esa suerte de faros que es de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación. ¿No se ve? Ya, no se preocupen. Vamos a hablar, termino esto y vamos a hablar de las evaluaciones. ¿Ya? Les voy a hacer el recuerdo. Dice, ¿dónde quedé? Resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizás eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Bien. Aquí sí se produce una catáfora, si se dan cuenta, al inicio. Porque inmediatamente se nos dice que hay dos personas, ambos. ¿Mm? Ambos somos feos. ¿Pero por qué catáfora? Se nos dice que hay dos, pero todavía no se nos ha hecho la distinción de quiénes son esas dos personas involucradas. Sabemos que uno es quien habla por el verbo somos, pero faltaría entender quién es la segunda persona involucrada, así que nos está adelantando. Son dos personas. Uno, aquí, quien narra esta historia, y el segundo, alguien que todavía debemos conocer. Y ese segundo individuo lo vamos a reconocer aquí, en el ella. Otro elemento que se da mucho es la recurrencia léxica. Si bien dentro del texto académico el repetir a cada rato una palabra nos va a demostrar una carencia de vocabulario, en el caso de que exista, que tenga sinónimos, insisto, recién estábamos viendo un ejemplo que era este factor, que no tenía, entonces teníamos que ir utilizar esta recurrencia léxica. Pero en otros casos, como en el caso de la literatura, la fealdad que nos da acá, esa reiteración inmediata, tiene un efecto de fuerza, ¿no? Esta recurrencia léxica. Somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Y resulta interesante cómo cambia la intencionalidad y el efecto del mismo mecanismo de cohesión. En el primer caso, la recurrencia léxica dentro del texto académico es para ser preciso. Este es el término, punto. En este caso es para hacer hincapié en una característica. Es para que como lectores
entendamos así ya, esto es lo que motiva a esta persona a escribir o a narrarnos su historia, su fealdad. Ese es el punto de inicio. Y, claro, luego viene la descripción, que podría ser las características de esta misma fealdad. Nuevamente se vuelve a hacer esta recurrencia, pero a través de la característica. El pómulo hundido, cuando hicieron, mi asquerosa marca de la boca, etc. Nuevamente aquí, recurrencia, mi. Volvemos a hacer acá una sustitución de este ambos, del ella y el yo, a través de los verbos. Encontramos el pronombre inserto en los verbos. Tengamos. Luego acá, tanto los de ella como los míos. Volvemos a referirnos a estos dos sujetos, estos dos personajes principales, pero no se tratan como sustantivos, sino nuevamente como un pronombre. Vuelve a tomarse el ella y el yo se reemplaza, pero el ella no como persona, sino que tendríamos que verlo acá como todo un proceso de posesión, míos, de ella, haciendo referencia a la posesión de los ojos. Nuevamente la reiteración, ojos de resentimiento, ojos tiernos. Inclusive podríamos haberlo eliminado, como en una elipsis, en este caso, porque ya antes habíamos hablado, se entiende que el autor, bueno, el narrador más bien, tampoco puede ser que tengamos ojos tiernos, ya había hecho mención, y se sigue hablando constantemente de estos ojos. Podríamos haber puesto, tanto los de ella como los míos son de resentimiento, y se habría entendido de igual manera. Pero aquí la intención es generar una fuerza, un afán poético, por lo tanto, es válido. Y nuevamente la referencia a las dos personas con el pronombre nos, etc. Bien. Eso, nos conocimos a la entrada del cine, haciendo cola para verle la pantalla a dos hermosos cualesquiera. Allí fue por donde primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Aquí resulta interesante también estos elementos de cohesión que nos ayudan a interpretar y nuevamente hacer énfasis en el sentido que nos quiere dar el narrador. Partimos con la idea de fealdad, ambos somos feos, y ahora aparece el término de hermosura, estamos usando el antónimo, pero ese antónimo viene a recalcar el contraste de estos personajes. E insisto, tiene sentido que se haga mención a esta característica de los actores, que en otro contexto o en otra historia quizá daría lo mismo, pero se hace ese contraste, ese antónimo, para volver a referenciar la fealdad de los protagonistas de la historia. Entonces, al menos resulta interesante. Ambos son elementos de cohesión, utilizan los mecanismos, pero la intencionalidad y el efecto que van a tener nosotros como lectores es muy, muy, muy distinto. Bien, solamente como ejemplo, ¿ya? Como ejemplo, porque eso quizás les sirva más para lo que es teoría crítica literaria. No es nuestra área, lo amo y todo, pero no es nuestra área. Nosotros nos vamos a enfocar en este, ¿ya? Por si acaso. Solamente quería hacer esa comparación. Bien, en relación a las evaluaciones, como les decía, las notas están bastante buenas en general. Voy a volver a abrir para las personas que no pudieron hacer ¿cómo se llama? El taller. Eso sí, lo voy a abrir solamente por el día de mañana, ya un solo día. Voy a cambiar un poco las preguntas para que no sean exactamente idénticas, al menos en lo que respecta a la primera. Las otras las voy a mantener. Bueno, voy a igual a subir ya las notas hoy día, insisto, los comentarios están hechos, para los que ya le hicieron, los comentarios están hechos de su puntaje, por qué sí, por qué no, a lo más quizá
haya faltado uno que otro detalle, pero insisto, están bastante bien, así que los felicito por el desarrollo, ¿ya? Y los que no, bueno, mañana atentos porque el sistema va a estar abierto otra vez para quienes no lo lograron terminar. Se les pasó por alto, se enfermaron, se les cayó internet, qué sé yo, les explotó el computador, lo puedan hacer mañana. Ya, chicos, sería como la última oportunidad. Ya si no lo hacen mañana, tienen que mandar obviamente la justificación, me mandan su correo, saben cómo trabajamos, y al final del semestre estaríamos retomando las evaluaciones, obviamente serían totalmente distintas. ¿Ya? Uy, perdón. Ya, chicos. Lo vamos a dejar hasta acá. Para los que tienen tutito, los que se sienten enfermos y los que tengan hambre, si es que no están comiendo ya, puedan descansar. Eso sí, la lista, antes de que se me escapen. Profe, ¿te acuerdas que me dijo que me iba a enviar mi correo? Ah, verdad. Ya, sí. En todo caso tengo que pasar la lista, así que Ok. todavía no me voy. Vale. ¿Dónde quedó? Aquí. Mi discurso escrito. Gracias. Se me tapó un oído. Uy, cómo pasa el tiempo, ya está a punto de terminarse el mes. Montserrat, parece que se cayó recién. Joana Alvarado. Presente. Anaís. Javier Azúa, también la vi. Juan Bello. Presente. Ya. Camilo Bravo. Sí está. Mayra Campillay. Antonia Campos. Presente. Tiare está, así que para que no fuerce la garganta. Milagros. Presente. Alex. Sí está. Daniela Guerrero, también creo que la vi. Connie Maya. Loreto Navarro. También. Presente. Sí. Elizabeth también la vi. Carlos está. José Kisbert. Annalise Quispe. Presente. Ahí está Annalise. Ana Rojas, creo que también la vi. Sebastián Simpertigue. No la veo. No la veo. Y Matías Tello y Kevin Trujillo. Kevin sí lo vi. Hablamos al principio. Bien. ¿Se pueden retirar, Carlos? Nomás que le voy a pasar su correo para que no se quede ahí en el vacío. Gracias, profe. Ya, Adiós, profesora. ya. profe. Chao, Chao, profe, chicos. cuídese. Ustedes igual. El resfrío está a la orden del día. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Que esté bien. Igual. Brian, espera un poquito. Ya, ahí sí. ¿Dónde quedé? Ahí. Ya se lo voy a dejar acá en el chat. Uy, me quedé. Ok. A ver, se me perdió el chat. Ahí está. Carlos. Es alumnos. Ese es su correo. Ok, gracias, profe. Acá. Y estamos. Nos vemos el lunes, profesora. Nos vemos. Cuídese mucho. Descanse este fin de semana. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Chau.